Buenas gente de YouTube, estamos aquí en otro video para el canal, en Hazlo Básico, para resolver otro problema más de esta lista de reproducción que ya venimos haciendo. Hace unos videos implementamos lo que eran las funciones, pero nunca definimos qué eran, ni dimos una introducción como para qué sirven. Entonces en este video lo que pretendo es explicar un poco qué son las funciones, cómo funcionan y cómo implementarlas en código. Entonces, pues sin dar mucha habladuría, empecemos. Entonces, ¿qué es esto de las funciones? ¿Qué son? Primero, pues su definición dice que una función es un conjunto de instrucciones que se agrupa para realizar una tarea específica. Que en definición, pues uno se puede quedar un poco corto porque no abarca todo lo que es en sí una función. Entonces, normalmente nosotros venimos haciendo una programación estructurada. ¿Por qué estructurada? Porque primero hacemos algo, luego le seguimos otra instrucción, hasta que finalice el programa. Igual, eso nunca va a cambiar. Pero lo que podemos hacer es dividir, o lo que se llama una programación modular. Vamos a dividir en fragmentos. Entonces, supongamos que tenemos un programa, ¿no? Y este programa que tenemos aquí es capaz de hacer primero suma, luego divide y luego multiplica números o lo que sea. Pues solo números, supongo que se puede hacer esto. Y si bien esto se está haciendo de forma descendente, entonces tenemos suma, divide, multiplica. Ahora, yo puedo separar esto en funciones. Puedo crear una función para cada operación que estoy haciendo. Entonces voy a agrupar, como decía la definición, voy a agrupar en fragmentos o en partes unas instrucciones. Entonces la función 1 va a ser sumar, la función 2 va a ser dividir y la función 3 va a ser multiplicar. ¿De qué me sirve esto? Pues bueno, yo puedo implementar esto otra vez en el programa y colocar la función 1 de primero, la función 2 y la función 3. Yo las puedo colocar así y pues aparentemente no he hecho gran cosa. Pero lo que sí puedo hacer ya es volver a escribir la función 2 o llamarla la función 2, volverla a utilizar sin necesidad de volver a escribir parte del código que me diga que divide. Esto se puede ver como de otra forma mejor. Si por ejemplo yo quiero crear una función promedio. Si yo quiero crear una función promedio, pues voy a necesitar de dos funciones que ya tengo, que va a ser la suma y la división. ¿Por qué? Porque un promedio se define como la suma de los datos dividido el total de datos. Entonces ya tengo estas dos funciones. La primera es sumar, la segunda es dividir. Entonces las junto y puedo crear la función promedio. Las puedo meter en el programa y ahora va a quedar como programa y luego puedo llamar a la función 3 que me multiplique el valor que me dio o algo así. Y lo que sorprendente de las funciones es que yo puedo agarrar esa función 1 y volverla a meter en el programa. Entonces si yo la vuelvo a meter en el programa, esta función 1 ya estaría utilizada en dos partes. O sea, la estoy utilizando en una función y en el programa en sí. Entonces yo puedo crear funciones de funciones y puedo implementar las funciones en el programa. Entonces ya estoy haciendo dos tareas en dos partes distintas, haciendo solo una escritura de código que es la de la función suma. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo implementamos? ¿Cómo creamos una función en Java? Entonces en Java pues tenemos la siguiente estructura de una función. Primero se define o se coloca el modificador de acceso que es public o private en caso de que sea privado. Eso ya lo veremos más adelante. Está la palabra reservada static, que la veremos más adelante cuando veamos programación orientada a objetos. Está el tipo de dato que vamos a retornar, ya sea entero, double, string, lo que sea. El nombre de la función. Y entre entre paréntesis, colocamos el tipo de parámetro que vamos a colocar o a enviar. Si vamos a colocar, si no, pues no haría ninguna, no se le pasaría ningún dato por parámetro. Entonces si es entero, se le coloca que es entero, un int, y el nombre del parámetro. Dentro de las llaves vamos a colocar las instrucciones de la función y vamos a retornar un valor del tipo
de dato que hayamos colocado aquí. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto en código? Vamos a colocar este mismo ejemplo. Vamos a crear estas funciones y la función promedio en código para que se pueda ejemplificar esto que acabamos de ver de forma un poco gráfica. Bueno, teniendo una clase ya creada del ejercicio 19, pues podemos ver que tenemos el main, que antes creamos todo nuestro código aquí en el main. Y vemos que el main también es una función, porque si ven ustedes, tenemos la estructura de lo que es una función. Un modificador de acceso, un static, un void, que es otra palabra que vamos a ver más adelante. Son otro tipo de funciones que no devuelven valores. El nombre, que es el main, y los parámetros que está utilizando. Es un método, que es el método, es una función, que pronto la llamaremos métodos en la programación orientada a objetos. Vamos a crear nuestras funciones que habíamos dicho de sumar, dividir y de promedio. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar primero función sumar. Y vamos a colocar public, static y el tipo de dato, una suma. En este caso, como la voy a mezclar, voy a colocar un double. Vamos a manejar todo con double. Igual yo puedo colocar un entero, un string, lo que yo quiera. Función 1. Y va a recibir dos tipos de datos. Va a recibir un double, llamémoslo A, y un double, llamémoslo B. Y vamos a crear una variable double que sea suma. ¿Y suma qué es? Suma va a ser pues la suma de A más B. Y aquí tenemos que retornar el valor. Y retornamos suma. Entonces ya estamos retornando suma, que es del mismo tipo de dato que el que definimos la función. Yo, digamos, si yo defino aquí, puede ser un string. Si yo defino un string, primero no me va a dar un error porque esto no se define así. Se define así y digamos que esto sea un vacío, que esté vacío. Si yo defino esto como suma, como un string, entonces me va a dar un error porque él está esperando devolver un double, no un string, y yo le estoy pasando aquí un string. Eso podría ser un error típico en las funciones. Entonces, pues como ya lo tenemos aquí, así está bien. Ya tenemos nuestra primera función. Vamos a crear nuestra segunda función, que va a ser función dividir. O divide. Y esto va a ser de la misma manera que esto. Entonces lo podemos copiar por aquí. Función 2, porque también va a devolver un double. Y en este caso ya sería, en vez, colocamos la división, va a retornar división. Entonces la división entre A y B. Pero esto no puede ser tan sencillo. ¿Por qué razón? Porque la división entre A y B tiene algo, un problemita en la matemática, que es que la división entre 0 no está definida. Entonces, como la división entre 0 no está definida, tenemos que verificar eso para que no nos dé un error más adelante o cuando queramos introducir números. Entonces, el divisor no puede ser 0. Entonces tenemos que mirar si es 0. Si es 0, ¿qué pasa? Si es 0, si B es 0, pues lo que vamos a hacer es mandarle un mensaje al usuario diciéndole que la división en 0 no está definida. Ahí, definida. Y vamos a retornar, en caso de que pase eso, una variable o un double punto línea.
¿Qué quiere decir esto? Que va a devolver algo nulo o algo vacío. No nos va a dar un error, pero nos va a dar algo nulo o vacío para que no se no errore el programa y no se caiga la ejecución. Entonces, después de eso, pues ya se puede hacer la división. Si no se cumple esto, pues se va a hacer la división normal y nos va a retornar la división. Listo. Creamos nuestra tercera función, que era multiplicar. Multiplicar pues va a ser igual a esta, que no va a tener mucha diferencia. Función 3. Vamos a colocarle aquí multiplicar. Y aquí cambiamos la variable por multiplicar. Copiamos y pegamos en el retorno. Función multiplicar. Listo. Y creemos nuestra función promedio. Habíamos dicho que promedio se compone de dos funciones, de sumar y dividir. Entonces vamos a hacer eso mismo. Una función promedio. La función promedio pues la vamos a adivinar. Si no, vamos a crearla como una función normal que la venimos creando. Promedio va a recibir dos parámetros, el número A y el número B, para sacar el promedio. Entonces yo puedo crear suma, pero entonces ya suma no lo voy a sumar así, sino que lo voy a sumar con la función que creé. Entonces llamo a la función, que se llama de la siguiente forma: función 1, que es la de sumar, y le paso A y le paso B. Y ya ahí se va a almacenar en la variable suma. Voy a crear otra variable que sea la del promedio, double promedio, y esta va a ser igual a la función 2, que va a ser la división, función 2, y le voy a pasar suma en primera instancia y le voy a pasar 2. ¿Por qué 2? Porque solo van a ser, o solo hay dos datos aquí, solo sumé dos datos. Entonces lo voy a dividir entre el total de datos. El total de datos son 2 y ahí ya estaría. Y yo no voy a devolver suma, yo voy a devolver promedio. Y ahí ya tendría mi función. Entonces mira, estoy creando una función y estoy utilizando dentro de ella dos funciones, que básicamente es lo que teníamos aquí. Creé mi función promedio a partir de dos funciones, de la función suma y de la función divide. Entonces listo, ya tenemos esto. ¿Qué hacemos? Pues vamos a colocarlo en el main. ¿Por qué? Porque pues yo creé esto y esto no hace nada. Si yo le doy correr aquí y me voy a la consola, esto no está haciendo absolutamente nada, no está ejecutando nada. Entonces vamos a crear unas variables que sean double. Creemos un num1 que sea igual a 2, un num2 que sea igual a 6 y un num3 que sea igual a, yo que sé, a 10. Listo, ya creé mis tres números. Ahora vamos a utilizar las funciones aquí en el main. Si yo, quedémoslo un poquito más grande, si yo creo el system o hago un system.out.println y muestro, por ejemplo, la suma es, colocámosla así sencillito, y digamos que la concatenamos con la función 1, que es la de suma, y le pasamos num1 y num2. Vamos a ver que si corremos esto, así tal cual, nos va a aparecer que la suma es 8. Si yo cojo num1 y num2 y lo sumo, pues evidentemente me va a dar 8. 6 más 2 es 8. Y pues yo puedo hacer esto mismo con las otras tres funciones que tengo. Entonces vamos a crear unas. Copiamos esto. Y entonces la división es. Y coloco la función 2. Y la multiplicación es
el promedio es, y aquí coloco función 3 y función, en este caso es función promedio. Entonces, si yo ejecuto todo esto, pues me va a dar algo. Entonces nos dice que la suma es 8, ya la habíamos visto. La división, o sea, 2 dividido 6 me da 0.3 periódico. Y la multiplicación pues sería 12. 6 por 2 son 12. Y el promedio, pues el promedio sería 4. Entre 2 y 6 sería 4. Y ya podríamos mirar que funcionan correctamente nuestras funciones, valga la redundancia. Entonces lo que quiero mostrar es que yo puedo ejecutar estas funciones ya de manera más práctica. Entonces, si yo quiero sacar el promedio, yo qué sé, de una suma, por ejemplo, de este número y una suma, entonces yo aquí puedo colocar función 1. ¿De quién? De la función o del num 3 con el num 1. Mira, si ustedes ven, esto ya es diferente. Entonces yo estoy dentro de la función promedio. Mi primer parámetro es otra función que me va a volver un número, la suma de estos dos, que sería num 3 y num 1. Entonces serían 12 y 6. Entonces entre 12 y 6 más o menos sería como 8, creo, o 7. 8 o 9, perdón. 8 o 9 el promedio. Vamos a ver. 9 es el promedio. Entonces, efectivamente, y ya podemos crear funciones. Y yo nomás creé las funciones y ahora las puedo utilizar como yo quiera. Esto es como lo más básico que podemos hacer con las funciones. Entonces, en videos posteriores vamos a tratar más ejercicios de funciones y seguiremos con lo que viene siendo la programación orientada a objetos, que ya es un tema un poco más amplio en el que tenemos que profundizar bastante. Entonces, pues espero que el video ya les haya gustado, que no haya sido tan largo y nos veremos en una siguiente ocasión. Bye.